bien, ahora sí vamos a establecer el contacto con Lima a raíz del tema que hemos comentado esta noche, una de las dos noticias más importantes, en todo caso, la más importante para la región. Hoy día, como les adelanté, se realizó en Lima una reunión entre los expertos de la UNOPS que expusieron un documento, una exposición completa sobre el estudio de balance hídrico para la representación parlamentaria del gobierno de Arequipa, y la representación parlamentaria del Cusco. Está con nosotros en la línea el segundo vicepresidente de la mesa directiva y congresista por Arequipa, don Juan Carlos Seguren. Congresista Seguren, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Freddy, gusto de saludarte. Muchas gracias por atender esta comunicación. De Arequipa. A ver, finalmente se realizó la reunión que ya conocíamos desde la semana pasada y que además esta estuvo precedida por algunas reuniones de trabajo que se hicieron aquí en Arequipa y tengo entendido también en el Cusco, donde se han presentado documentos, algunos los he mostrado en pantalla, sobre el estudio de balance hídrico. ¿Cuál es su visión de la exposición del día de hoy? Mira, efectivamente se ha tenido esa reunión, los parlamentarios de Arequipa y de Cusco, un tema que coordinamos en el marco de la semana de representación, y ha sido con los técnicos responsables del estudio de balance hídrico de la UNOPS y también del PENUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entonces que también está participando en la elaboración de este mandato del Tribunal Constitucional, que es el balance definitivo el estudio de balance definitivo de la cuenca alta del río Apurímac hasta la confluencia con el río Salado. Ese es el sector que va a ser estudiado. Ha habido una exposición detallada, pormenorizada, del cronograma que finaliza con el documento hacia finales del mes de septiembre y que tiene tres componentes. Un primer componente es el balance hídrico propiamente dicho. Un segundo componente es la supervisión de este balance, es una supervisión que se hace casi en paralelo de control de calidad, de verificación, que lo hace otro grupo técnico, y un tercer componente que es la difusión y sensibilización del tema. Novedoso este tercer componente, y es por ello que ha habido reuniones en Arequipa, ha habido reuniones en Cusco, y ahora una reunión en Lima con los parlamentarios, y va a haber talleres también con la sociedad civil. A mí me parece este nuevo elemento muy importante, ¿no? Ir sensibilizando, comunicando, informando de todo el avance para que al final no haya sorpresas. Ese me parece uno de los elementos interesantes. Un segundo elemento que es interesante es que no es un balance hídrico ad hoc para Majesiguas, sino es el balance hídrico de toda la cuenca, donde Majesiguas es un demandante de recurso hídrico. Primero se saca el dato de cuál es la oferta hídrica, es decir, la cantidad de recurso, agua, que hay disponible, con información desde 1962 hasta el 2005, que hay una data acumulada para saber cuáles son las altas, los promedios y las bajas de temporada más seca. Y con ese balance se tiene claro cuánto recurso hídrico hay, y eso se contrasta con la demanda. Arequipa tiene una demanda para Majesiguas y la represa de Angostura, pero no es la única demanda. Hay demanda para consumo humano, hay demanda para saneamiento, hay demanda para otros proyectos de irrigación, agropecuarios, hay demanda incluso para unos proyectos nuevos que están apareciendo energéticos. Puede haber demanda para proyectos industriales, mineros, qué sé yo. Entonces todos estas demandas son en función a proyectos que ya tengan SNIP y proyectos que hayan estado considerados en el plan de desarrollo de los gobiernos regionales o gobiernos locales. Doctor Y al final de ello, obviamente y seguramente el recurso hídrico no alcanzará para todos con un horizonte de 50 años y se tendrá que dar una prioridad en el margen y en el marco de lo que señala la Constitución
y la ley de aguas. Primero consumo humano, segundo saneamiento y tercero agricultura. Doctor Egune, ahí hay una parte que usted ha mencionado que me gustaría que se explique, porque ustedes finalmente están mucho más cerca de la información oficial. En algún momento se dijo, en el ánimo de querer entorpecer, Cusco va a poner como condición que le garanticen agua para todos los proyectos. Es decir, se habló hasta de 40 proyectos, pero se ha insistido en ese tema de que tiene que ser proyectos que cuenten con estudios de prefactibilidad, o por lo menos con código SNIP. Con código SNIP, en realidad sí hay una flexibilidad alta, así fue convenido por el tripartito, es decir, el gobierno regional de Cusco, de Arequipa y la PCM. Entonces, parte de los acuerdos o línea de base para este estudio es que se puedan considerar los proyectos que tienen SNIP, No necesariamente viabilidad, no necesariamente estudios definitivos, no necesariamente financiamiento, sino que existe un proyecto. Por eso te decía que al final va a ser un tema muy importante, porque va a tener que aplicarse algunos criterios para priorizar cuáles proyectos van a ser atendidos con recurso hídrico, y en mi concepto hay un criterio que está marcado desde la Constitución y la Ley de Aguas que es invariable. En primer lugar tiene que ser consumo humano, segundo lugar saneamiento y tercer lugar agricultura. Los otros proyectos, llámese mineros, energéticos, etcétera, tendrán un segundo nivel de prioridad. Ahora, y obviamente también la rentabilidad económica y social de cada uno de los proyectos que se hayan presentado. De acuerdo. Ahora, congresista Eguren, en algún momento trascendió, posiblemente de manera errada, porque trascendidos hay de todo tipo, trascendió la versión de que la delegación del Cusco, la representación del Cusco, estaría haciendo una nueva exigencia, es decir, que se haga una especie de, antes de aprobar los estudios, una especie de obtención de licencia social. Pero ahora que leo bien el documento de 70 y tantas páginas, encuentro como que esto lo plantean en el tema 3, que es el de las comunicaciones o de la socialización. ¿Se tocó este tema de que había que primero obtener una especie de licencia social de Espinar o de Cusco? No, yo te diría más bien en la exposición del componente 3, que es difusión y sensibilización, está comprendido ese tema, ¿no? Y eso es lo que ya se viene haciendo en Arequipa, en Cusco, en Lima en este caso, que ha sido la reunión de las dos regiones a nivel parlamentario, y se va a tener que hacer, y con mucha intensidad, supongo, en Espinar, ¿no? Que es uno de los sitios donde es fundamental que se tenga confianza, que se tenga credibilidad, ya que este es un trabajo hecho por un organismo de las Naciones Unidas con participación de un segundo organismo de las Naciones Unidas para el medio ambiente, por técnicos especialistas, y que desde un enfoque absolutamente neutro, absolutamente imparcial. Correcto. Entonces, es por eso te decía la importancia de ese tercer componente que antes no se tuvo. Y creo que, bueno, no tiene sentido evaluar el pasado, lo que se hizo o dejó de hacer, pero hubiese sido, y no critica a nadie, porque a mí tampoco se me ocurrió, dicho sea de paso, tener un mecanismo de difusión y sensibilización de este tema. Pero en fin, me parece bien que esté contemplado ahora. Ahora, congresista, una percepción muy periodística, muy criticona. ¿Por qué se sigue separando todavía la parte congresistas de la parte gobierno regional, en Arequipa y en Cusco? Porque hay reuniones que se hacen entre el gobierno regional y el PNUD, o perdón, la UNOPS. Hay reuniones que se hacen entre los congresistas y no se pueden unir todos. ¿Por qué? Y esa es la última pregunta en aras del tiempo. Ahora, ustedes han asistido 3 de Arequipa y 3 del Cusco. ¿Creen ustedes que los congresistas que han asistido por el Cusco, esto es Verónica Mendoza, Rubén Coa y la señora Tevez, tendrán el poder de convencimiento para garantizar de que lo que ahora se está avanzando también sea aceptado y socializado en el Cusco? Mira, yo no puedo hablar por los demás parlamentarios. Yo sí coordino detalladamente y minuciosamente y cruzo información permanentemente con el gobierno regional. O sea, tenemos línea abierta y permanente en ese tema.
yo creo que son niveles también diferentes. Los gobiernos regionales tienen un nivel de competencia de carácter ejecutivo. En el caso de los congresistas hacemos un seguimiento y estamos prestos a apoyar, a ayudar, ¿no? Pero por el acuerdo es tripartito, gobiernos regionales de Cusco y Arequipa y la PCM. Ellos son los que se han puesto de acuerdo como poderes ejecutivos en las características y las condiciones del estudio. Por lo tanto, lo que están haciendo ustedes es coadyuvar a que esto avance. En líneas generales, entonces, podríamos resumir esta noche diciéndole a Arequipa y al Cusco y al país, señores, no se ha detenido, el estudio continúa y se van a cumplir con los términos. Se van a cumplir con los términos, se deben cumplir con los plazos. Es un estudio no única y exclusivamente para Maje-Sigua, sino de toda la cuenca, para tener una evaluación y optimizar el recurso hídrico para toda la cuenca. Muy bien. Y eso creo que es un paso también muy importante. Es un estudio con mucha seriedad, está de por medio de Naciones Unidas y técnicos de talla internacional. Entonces yo creo que todos podemos estar tranquilos en ese sentido. Está avanzando bien el cronograma, hay cierta, no diría demora, pero se está afinando lo que es el trabajo de campo que tiene que hacerse en el mismo Espinar, y para eso el equipo del UNOPS está coordinando con el alcalde de Espinar el momento más oportuno para hacer los trabajos de campo. Muy bien, gracias don Juan Carlos Seguren por explicarnos un poco más el tema. Seguiremos hablando de esto y otros asuntos de importancia en los próximos días. Muchas gracias. No, con todo gusto y siempre a tu disposición. Un abrazo, señor. Al corte comercial, regresamos con más.